Hola a todos y todas, mi nombre es Javiera Brandt, odontóloga. Soy además consultora internacional de lactancia materna desde el año 2019 y hoy voy a estar a cargo de la charla de salud oral y lactancia materna. Muchas gracias por la invitación de esta jornada de capacitación, de este curso relacionado con esta mirada global de lactancia materna. Bueno, para comenzar este tema, que es muy amplio, voy a tratar de de ser bien concisa y precisa eh, en todo esto. Tenemos que hablar sobre los primeros 1000 días. Ya, los primeros 1000 días abarca 3 periodos. El primero va a ser la gestación, el primer año de vida y el segundo año de vida. ¿Por qué es tan importante este periodo? Porque se considera como una ventana de oportunidad para aumentar o reducir los riesgos de presentar enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, obesidad, etc. Dentro de estas enfermedades también podríamos considerar la enfermedad de caries, ¿ya? Entonces, todo lo que hagamos durante este periodo, todo lo que nosotros promovamos, comentemos, va a influir en la expresión de estas enfermedades. Generalmente se hablan de factores como la nutrición, hábitos saludables como el deporte, el estrés, eh, evitar el alcohol, el tabaco, etcétera. Todo esto nos va a llevar hasta reducir estos riesgos de presentar estas enfermedades. Y hace ya algunos años, a nivel odontológico, se ha tenido presente este tema. Por lo tanto, se han creado ciertos programas en relación a estos momentos, ¿ya? Por ejemplo, durante el embarazo contamos ya con el GES de embarazada, que su nombre sería el Salud Oral Integral de la embarazada. Cada gestante con confirmación de embarazo ingresa a este programa que se enfoca la mayoría de las veces en la madre, ¿ya? En la mamá, en sus problemas de salud bucal, etc. Y también existe el programa Cero, desde el 2017, que ingresó a los bebés desde los 6 meses. Esto es en salud pública, en los SFAM, donde se evalúa su riesgo y en base a eso se va generando estos controles para poder cuidar su salud bucal. Porque tenemos que entender que la salud oral del bebé comienza en el vientre de la madre. No podemos esperar que este bebé nazca y recién ahí nos empiece a interesar cómo se está desarrollando su salud oral, ¿ya? El estomodeo o la boca primitiva se desarrolla alrededor de la cuarta semana de gestación y a partir de estas semanas ya van a ocurrir una serie de procesos llamados ontogénesis, que es la formación de los dientes, donde se van a comenzar a formar dientes tanto temporales como los dientes de leche, o sea, el sinónimo son los dientes de leche, o la dentición definitiva, ¿ya? O permanente. Entonces vamos a describir que, por ejemplo, ya cercano al nacimiento, incluso podemos observar la mineralización, que es como la última etapa de esta formación, de algunos sectores de los primeros molares permanentes, que son molares que van a aparecer a los 6 años, ¿ya? Entonces, ¿qué nos indica esto? Que durante este periodo de gestación van a ocurrir muchas cosas que pueden afectar la formación de estos dientes y por lo tanto afectar el riesgo de padecer o no algunas enfermedades, ¿ya? O algunas alteraciones, como son las alteraciones y los defectos de esmalte, las alteraciones de desarrollo. Entonces vamos a hablar de algo que se llama el prenatal odontológico, ¿ya? Hablé que existe el GES de embarazada, entonces acá en Chile por lo menos cada gestante
confirmada se debería de derivar al odontólogo, ¿ya? Pero hay algo que va más allá, o sea, más allá de que una gestante vaya a atenderse a una consulta dental, ¿ya? Sino que es este prenatal odontológico que no solo se va a preocupar de la gestante, no solo se va a preocupar de esta madre, de sus problemas de salud bucal, como por ejemplo caries, enfermedades periodontales, que son las que afectan las encías y el hueso que sostiene los dientes, sino que también nos vamos a preocupar de la salud oral del bebé, porque sabemos que en este periodo se están formando, entonces hay cosas que podemos hacer, ciertas recomendaciones que podemos dar que van a ayudar a que todo esto se vaya desarrollando de una manera ideal o adecuada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eh, hay ciertos periodos de gestación donde es más, o sea, es ideal que vayan las gestantes, como por ejemplo el segundo trimestre, pero si necesitáramos algún tipo de tratamiento por una urgencia dental o algún tipo de exodoncia incluso, se puede realizar en cualquier momento del embarazo, ¿ya? También es seguro la toma de radiografías, vamos a hacer consejería en relación a la alimentación. Obviamente no es una consulta nutricional, sino que es promover una alimentación saludable, porque además los sabores que consume la madre o el consumo de mucho azúcar, mucha sacarosa, también va a influir en la preferencia de alimentación que puede tener este bebé, ¿ya? Eh, Hay cosas que pueden pasar durante la gestación o cercano al parto que podrían alterar el desarrollo de los dientes, ya que son los defectos de desarrollo. Muchas cosas no las podemos controlar, pero otras cosas sí, ¿ya? Entonces, la idea es entregar una información adecuada, pertinente a cada gestante, a cada entorno familiar, para que podamos en conjunto eh, tomar las medidas adecuadas. Y con respecto a la salud oral del bebé, comentarles a la gestante, a la familia, que durante este periodo se están desarrollando la boquita de su bebé, sus dientecitos, por lo tanto tenemos que tener ciertas consideraciones específicas para poder cuidarlos de la mejor manera, aun cuando todavía no aparezcan. Y después que nazca el bebé, podemos ir tomando, haciendo recomendaciones también de acuerdo a las preferencias que tenga la familia, en relación si quieren amamantar, si, cuándo van a volver a trabajar, si van a ofrecer biberones, si van a ofrecer chupetes, etcétera, para poder adecuar las recomendaciones a lo que se adapte para cada familia, ¿ya? Entonces, lo mismo con la higiene. Por ejemplo, eh, comentarle a los papás que tienen que comenzar a higienizar ese diente desde su erupción, porque muchas veces se espera o no se sabe o no se tiene información. Entonces ya por lo menos desde la gestación que están como muy entusiasmados como con aprender nuevas cosas en relación a su bebé que viene en camino, muchas veces estas informaciones las toman de una buena manera para poder después llevarlas a la práctica. Y bueno, este bebé nace, ¿cierto? Nace, se desarrolla su boquita, se desarrolla está toda una estructura que debería estar anatómica y funcionalmente preparada para este momento de amamantamiento, ¿cierto? Entonces, a nivel funcional, tenemos la succión, la deglución y la respiración que tiene que funcionar de manera coordinada para poder alimentarse, ¿cierto? Para poder realizar un momento de alimentación adecuado para amamantar. Pero para que esto funcione de la manera correcta, vamos a tener que tener estructuras anatómicas adecuadas. Y para eso vamos a hablar un poquito sobre la boca del recién nacido. Vamos a observar algunas características que son importantes. Por ejemplo, durante la gestación hay un mayor desarrollo de lo que es el tercio superior y medio, ¿ya? El tercio inferior va a estar disminuido
Y además vamos a ver que la mandíbula se encuentra retraída con respecto al maxilar. ¿Esto qué quiere decir? Que la mandíbula, este hueso que está acá, se encuentra un poquito más atrás. O sea, es más pequeño en el fondo. No es que está atrás, sino que es más pequeño. Entonces, está atrás en relación al maxilar. Y vamos a tener, por ejemplo, las bolas de Bichat, que son las que se ubican como en las mejillas, ya este tejido adiposo, que evita que colapsen las mejillas al momento del amamantamiento, que ahora muchas personas se les quieren sacar, pero en su momento cumplían esta función. Además, vamos a tener los labios superior e inferior que nos van a conferir este sello hermético cuando este bebé abre grande la boca para mantener un buen agarre, y los labios habitualmente pueden estar evertidos para poder generar este sello. Por otro lado, cuando ya vemos por dentro, vamos a tener los rodetes gingivales, las crestas gingivales, ya aquí se ve el cordón fibroso de Robin y Maillitot, ya. Este cordón va desapareciendo a medida que van pasando los meses y se relaciona mucho cuando están próximos a erupcionar los dientes. O sea, cuando uno ya no lo observa es porque próximamente van a erupcionar. Vamos a tener los frenillos labiales, superior e inferior, lingual, ya que todos tenemos un frenillo lingual, solo que algunos están alterados. Y la lengua, ¿cierto? Tremenda estructura que nos apoya para las funciones orales, como el amamantamiento, después el inicio de la alimentación complementaria con la masticación. ¿Por qué? Porque la lengua es una estructura fantástica, con muchos músculos que actúan de manera coordinada para permitir distintos tipos de movimientos, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia los lados, movimientos ondulatorios que nos van a permitir, como repito, eh, todos los movimientos y nuestras funciones orales de manera adecuada, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre cuando yo tengo un frenillo lingual alterado, un frenillo corto, ¿ya? O anquiloglosia? Va a ocurrir que esta lengua va a estar atrapada. Entonces, todos los movimientos que debería realizar van a estar coartados, por decirlo de alguna manera. Van a estar limitados, ¿ya? No va a poder subir, no va a poder elevar como tendría que elevar, no va a poder hacer movimientos de la lateralidad. Entonces, es frecuente, por ejemplo, ver bebés con frenillo corto o anquiloglosia con la boquita abierta, con respiración oral, poco desarrollo del maxilar, porque no pueden poner la lengua arriba, eh, cuando están en fase de masticación, como que se ahogan hasta con el agua, porque no son capaces de gestionar, ya no son capaces de gestionar los alimentos también. Entonces, es importante que uno evalúe esto, que te llame la atención, ¿ya? Que llame la atención, y el paso a seguir sería la derivación con fonoaudiólogo, y en caso de definir efectivamente que hay una alteración que está limitando la función, ¿ya? Lo ideal es el corte. Ya no existen ejercicios que nos permita alargar este frenillo, que funcione mejor, etcétera, sino que se debe cortar, y ahí puede ser con tijera, puede ser con láser. La verdad es que hay bastantes alternativas y cada vez hay más profesionales que están capacitados para poder hacerlo. Ahora, tenemos que tenemos que hablar un poco sobre la dinámica mandibular y el avance fisiológico. Ya les comentaba que la mandíbula se encuentra retraída con respecto al maxilar, ¿cierto? Está hacia atrás. Alrededor de 1 centímetro es lo que se describe. ¿Y qué ocurre? Que durante el amamantamiento existen 4 movimientos que va a ser hacia abajo, hacia abajo, hacia adelante, hacia arriba y hacia atrás, ¿ya? De esta manera: abajo, adelante, hacia arriba y hacia atrás. Entonces, estos movimientos anterosuperiores y, anteroposteriores y verticales, ya de manera coordinada, sincrónica
con estos músculos masticatorios funcionando al 100%, van a favorecer un correcto posicionamiento mandibular. Y esto es lo que se conoce como el avance fisiológico mandibular. ¿Ya? Es este avance de la mandíbula hacia una posición más anterior, ¿ya? Para poder generar finalmente un perfil más recto, ¿ya? Entonces, durante los primeros días avanza entre 1 a 1,5 milímetros, ya a los 4 meses alrededor de 4,6, y se describe que entre los 6 a 8 meses ya llegamos a una posición correcta anterior. Ahora, tenemos que diferenciar los dos tipos de succión, o sea, perdón, bueno, una es la alimentación, el amamantamiento, ¿cierto? Y otra es el uso de tetinas, eso iba. Que tetina podría ser ya un biberón o un chupete, ¿ya? Y en ambos van a haber diferencias. Entonces, vamos a partir por la apertura bucal. En la apertura bucal, en el amamantamiento, vamos a tener una boca que se abre grande, ¿ya? Abre grande para encontrarse con este pecho, para poder generar un agarre adecuado que nos permita poder alimentarnos. Entonces, se describe que alcanza alrededor de 112 a 152 grados de apertura. Eso es bastante, en comparación a lo que se logra con una tetina o un biberón, que es alrededor de 55 a 72 grados, o sea, muy pequeño, y generalmente los músculos orbiculares, que son los que están alrededor de los labios, estamos apretados, así, ¿ya? Por otro lado, vamos a ver en este corte sagital que vamos a tener una adaptación adaptación, por ejemplo, en el amamantamiento, lo que se adapta es el pecho a la boca, ¿ya? Este complejo areola-persón se estira, es un tejido que se elonga, por lo tanto, se estira a llegar al punto de llegar a la zona del paladar duro y blando, ¿ya? Donde se produce como la eyección de la leche, allá atrás. Entonces, al quedar tan estirado, también queda más plano, ¿ya? Y la boca del bebé puede realizar sus movimientos, esta dinámica mandibular que les comentaba, de estos 4 movimientos hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, ¿ya? Todo como un ciclo. En cambio, con las tetinas, ya sea biberón o chupete, la tetina no se adapta, ¿ya? No se adapta a la boca del bebé. Es corta, es más dura, es más rígida. Por lo tanto, es la boca del bebé la que se tiene que adaptar a la tetina. Entonces va a depender de qué tetina estamos ofreciendo, de cómo se va a adaptar esta boca. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que vemos en este corte? Finalmente, la tetina no logra llegar hasta atrás, ¿cierto? Es más dura y además la lengua tiene que quedar en una posición más baja, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Esto lo vamos a hablar en las últimas imágenes, al costado derecho. Entonces, tenemos una lengua que está baja, tenemos esta tetina que no se adapta, sino que es la boca del bebé la que se adapta, y además vamos a tener movimientos de pistón, o sea, hacia arriba y hacia abajo. Por otro lado, los músculos que trabajan en el amamantamiento, la lactancia, versus con una tetina son distintos. En el amamantamiento funcionan mayoritariamente los músculos masticatorios, se describe que funciona mucho más macétero, temporal, etc. En cambio, en el uso de tetinas funciona mayoritariamente el orbicular de los labios, el buccinador, por lo tanto vamos a tener boquitas más pequeñas y una compresión a nivel del maxilar, ¿ya? En las últimas imágenes, al costado derecho, en relación a la lengua, les comentaba que
En el amamantamiento, esta lengua sube, ¿cierto? Porque este complejo areola-pezón se estira, se aplasta, ¿ya? Y la lengua logra comprimirlo hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente la lengua va a adoptar una posición superior que va a servir de estímulo para que se desarrolle de manera correcta, un desarrollo transversal del maxilar, ¿ya? Y esto también va a ayudar a que se desarrolle de manera correcta la vía aérea, ya a nivel de nariz. Entonces, vamos a tener esta lengua apoyada en el paladar, que permite equilibrar las fuerzas y que permite este desarrollo hacia afuera en el fondo. En cambio, cuando tenemos una succión a una tetina, ¿qué ocurre? Esta tetina, que es más dura, nos deja esta lengua más abajo. Y esta lengua abajo quiere decir que no se va a apoyar en el paladar. Y al no apoyarse en el paladar, este músculo que está hacia los costados, en las mejillas, que es el buccinador, al hacer un movimiento de succión que es más fuerte, empieza a comprimir hacia adentro. Las fuerzas que lleva hacia adentro, la lengua, como está abajo, no es capaz de compensarlas. Por eso nos empieza a generar este maxilar que es más pequeñito, es más angosto y nos puede ir generando una mordida abierta anterior. Que lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Acá. Esto es un ejemplo clásico de una mordida abierta anterior. ¿Ya? Acá arriba a la izquierda, perdón, vamos a ver esta mordida abierta. Aquí se ve clarito dónde estaba este chupete. Tenemos este tope de molares, ¿cierto? Atrás, pero adelante no es capaz de cerrar. Acá abajo, además de esta mordida abierta, vemos una mordida cruzada, ¿ya? ¿Y qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo impactante de esto? Lo que pasa es que cuando tenemos estas mordidas abiertas, no es que estos dientes se pusieron así, no es que estos dientes están más separados o están hacia adelante, etcétera, sino que el hueso que los sostiene es el que está alterado. Entonces, ¿qué ocurre? Ya, estos, esta niña, estos niños em, tienen alrededor de entre 3 y 5 o 6 años, ¿ya? Pero ocurre que si un niño o una niña, 3 4 5 años, todavía no deja el chupete, ¿ya? Esto puede quedar así y ya no es reversible. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como en el caso de la derecha, que ya tenemos una dentición mixta, o sea, tenemos dientes de leche, que son estos de acá, los caninos, molar y molar, y acá tenemos dientes definitivos, que son los incisivos, ¿ya? Entonces, esta niña, este niño, tiene alrededor de 7 8 años, quizás ya no usa tete, no sabemos, pero todavía se mantiene la mordida abierta anterior. ¿Por qué? Porque independiente que tengamos dientes nuevos, la base ósea ya está alterada. Entonces, la maloclusión se mantiene en el tiempo hacia la dentición definitiva. Entonces, la literatura ya nos habla de que amamantar favorece el crecimiento y el desarrollo de los huesos de la cara, nos ayuda al crecimiento y avance mandibular, al desarrollo del maxilar, del paladar, como lo hablamos, y de los arcos dentarios de manera correcta. Van a reducir el riesgo de maloclusiones en dentición temporal en un 68%. ¿Y esto qué quiere decir? Que también se va a relacionar con la disminución de la prevalencia de maloclusiones en dentición definitiva, por lo que estábamos comentando recién. Favorece el desarrollo de la articulación temporomandibular, ¿ya? Que es la que nos permite abrir y cerrar la mandíbula. Va a establecer un patrón correcto de respiración nasal y evita la respiración, previene la respiración bucal o mixta. Va a mantener un tono muscular de los músculos masticatorios, y esto es súper importante porque obviamente al principio los bebés se alimentan a través de la succión, ¿cierto?
pero después de los 6 meses ya inician su alimentación complementaria. Entonces, si tenemos músculos masticatorios con un tono adecuado, se ha estudiado que va a favorecer la incorporación del proceso masticatorio, ¿ya? Y además previene malos hábitos porque las necesidades de succión nutritiva y no nutritiva van a estar cubiertas si se da lactancia libre de demanda. Por lo tanto, amamantar es el primer aparato de ortodoncia del bebé. Esto clave. Ahora, un tema un poco controversial es sobre lactancia materna y caries. Para hablar un poco sobre caries, porque no manejo la información que tienen ustedes, pero la caries es una enfermedad crónica, multifactorial, no transmisible, mediada por bacterias en desequilibrio. O sea, ya nos está diciendo varias cosas. Una que es crónica, ¿cierto? Una que tiene muchos factores que pueden influir en su aparición o que nos pueden aumentar o disminuir el riesgo para que aparezca. Además, es no transmisible. O sea, yo, Javiera, mamá de 2 hijos, no voy a transmitir una caries que tengo, por ejemplo, a mis hijos. Y que es mediada por bacterias que están en desequilibrio. Entonces, naturalmente tenemos un medio bucal que tiene bacterias, ¿ya? Em, pero que estas bacterias conviven en un equilibrio que es llamado biofilm, ¿ya? Que es una película que se adhiere a los dientes y que en estado normal no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo aumento el consumo de alimentos azucarados o líquidos azucarados en alta frecuencia, este biofilm se convierte más cariogénico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a tomar este alimento que consumo, las bacterias lo toman, lo metabolizan y generan ácidos que van de a poco desmineralizando y destruyendo el diente, si esto ya va pasando en mayor tiempo, ya en un tiempo más prolongado. Y si este ácido que se genera es menor a 5,5. Y además asocio que no hay un cepillado con pasta con flúor. Entonces tenemos que entender que la caries es una enfermedad. Ya, ya no existe el concepto de que tengo una caries, por ejemplo. Tengo 2 caries, tengo 3, no. La enfermedad es caries y tengo 1 o 2 o 3 lesiones por caries, ¿ya? Que puede ser una lesión inicial, como en la de izquierda, donde vamos a observar esta mancha blanca, ¿ya? Alrededor del cuello de los dientes, en la cara vestibular. Y también se va a asociar, por ejemplo, una encía que está inflamada, que nos quiere decir que hay una falta de cepillado. Y probablemente, ¿por qué? Porque cuando cepillamos esos dientecitos, no levantamos el labio. ¿Ya? Entonces, eso es una clave, por ejemplo, para prevenir y para iniciar una técnica de cepillado eficiente. Poder levantar el labio superior para poder cepillar la zona cervical y poder eliminar esos restos de alimentos que están quedando para evitar estas manchas blancas, ya que son las lesiones de esmalte que se ve en este caso que está activa, ya porque es un color blanco tiza. En la imagen de la derecha vamos a observar que estas lesiones ya han progresado, ya no es una lesión de esmalte, aquí ya está cavitado, están estos hoyitos, entre comillas, donde se observa que ya está en una capa más profunda, que puede ser dentina o incluso haber llegado a pulpa. En estos casos generalmente ya hay dolor asociado, ya dolor asociado cuando quedan restos de alimento, cuando se consumen alimentos con dulces o con cambios de temperatura, o hasta dolor espontáneo, ya que nos puede llevar incluso hasta realizar tratamientos de conducto o exodoncias en caso de que el diente no sea restaurable. ¿Y qué nos dice la evidencia en relación a caries y lactancia? Aquí es bastante controversial. Eh, ¿Por qué? Porque los diseños de estudio no han sido como los ideales, ¿ya? Hay metaanálisis, sí, hay revisiones sistemáticas, pero de estudios transversales, que es como tomar una foto y
de hoy y preguntarles, observar clínicamente si tienen caries y si toman pecho. ¿Ya? Entonces, no estoy evaluando otros factores, no estoy evaluando la causalidad, no estoy evaluando, no estoy midiendo por un periodo de tiempo qué es lo que ha ocurrido, si es que se cepillaban los dientes o no, si es que consumían otros tipos de azúcares o no, si es que les daban o sea, líquidos o alimentos azucarados. Entonces, si es que usaban pasta fluorada, por ejemplo, o dónde vivían, si es que el agua potable tenía flúor. Entonces hay distintos factores que en estos estudios generalmente no los abarcan. Ahora ya se están realizando algunos de corte, que sería como lo ideal para poder medirlo. Pero bueno, esto es lo que tenemos disponible y es lo que tenemos que estudiar. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Bueno, el 2015 ya se publicó que la leche materna actúa como un factor protector antes de los 12 meses de vida, ¿ya? ¿Por qué? Porque contenía lactosa, que es un carbohidrato no cariogénico comparado con la sacarosa. Además contiene enzimas como la lisozima, lactoperoxidasa, proteínas como la lactoferrina, caseína e inmunoglobulina AA, y además disminuye el consumo de otros líquidos y alimentos azucarados. Y eso probablemente lo han visto también en sus consultas, cuando llegan estos pacientitos con la mamadera o el vasito lleno de jugo hasta de bebida, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando están amamantados, generalmente se evitan estos tipos de alimentos porque el bebé toma pecho. Por otro lado, ya en 2019 nos comentaron que los bebés amamantados durante el primer año presentan niveles más bajos de caries que bebés que utilizan fórmula infantil, ¿ya? Pero que hay un mayor riesgo de caries después de los 12 meses con lactancia materna nocturna o de alta frecuencia después de los 12 meses de edad, ¿ya? Y la mejor evidencia disponible que salió el año pasado, fue el 2021, nos indica que la lactancia materna hasta los 2 años de edad no aumenta el riesgo de caries, pero sí lo aumentaría sobre los 2 años de edad, ¿ya? Es el último estudio en el fondo que ha aparecido y que también tenemos que controlar estos factores, estos sesgos, ¿ya? Pero como les comentaba, es lo que está disponible y hay que no es categórico. La vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, ¿qué quiero que se queden con esta idea? Que la caries es una enfermedad que es multifactorial, que no depende solo de una cosa. Entonces, si yo digo pecho o leche materna, mm, no es causal, ¿ya? Entonces, cuando se indican destetes para prevenir caries o se dice, ya, desde ahora se acaban las tomas nocturnas porque le van a aparecer caries, o vamos hoy de frentón, ya tiene caries, ya, hay que eliminar todo el tipo de tomas porque van a aumentar estas lesiones. No, no se relaciona, ¿ya? Porque incluso la cantidad, o sea, la baja de pH que provoca la lactosa, que es este azúcar de la leche materna, no baja un pH crítico. En cambio, la sacarosa sí. Así que la sacarosa es la culpable, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que nos dice la OMS en este manual, el último que apareció? Que tenemos que promover y proteger la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y hasta los 2 años o más en conjunto con alimentos nutricionalmente seguros, adecuados, eh, con la alimentación complementaria, ¿cierto? Tenemos que sí o sí limitar el consumo de líquidos y de alimentos que contengan azúcares libres, ¿ya? E incluso los líquidos como los jugos naturales sin azúcar, ¿ya? Porque igual es un alto contenido de fructosa, perdón, y que también puede causar lesiones. Y tenemos que fomentar una combinación de diferentes
alimentos ricos en frutas, verduras y bajos en azúcares para niños pequeños. Ya sabemos que antes de los 2 años no recomendamos el azúcar, ¿cierto? Pero después de esto, la idea es que sea limitado, ya que no sea de un consumo frecuente ni en gran cantidad. Entonces, 3 puntos importantes que me gustaría que se queden en relación a lo que es lactancia materna y caries, que la leche materna contiene lactosa, que es un carbohidrato no cariogénico versus a la sacarosa. O sea, cuando comparamos ambas, la leche materna no es cariogénica, ¿ya? No es un líquido azucarado. La sacarosa finalmente es el principal factor causal de la enfermedad de caries dental. Y ahí es donde tenemos que ser categóricos, porque la sacarosa no es solo el azúcar que le echamos al té, sino que es, eh, bueno, hay tantos sinónimos, pero las galletitas, los juguitos, los cereales, los queques, etcétera, 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 que finalmente están el azúcar escondido, ¿ya? Que ese es el culpable. Y los beneficios de la lactancia materna para la salud materno-infantil y el capital humano se superponen al posible riesgo de caries dental. Entonces tenemos que entender que riesgo no es igual a enfermedad. Y para poder enfrentar este riesgo, tenemos que aumentar los factores protectores, ¿ya? Y los factores protectores van a ser consumo de agua potable, fomentar el consumo de agua, evitar líquidos y alimentos azucarados, ¿ya? Cepillado dental con cepillo y pasta con flúor desde la aparición del primer diente en boca, eh, derivación oportuna a los centros odontológicos, al odontopediatra, ¿ya? Y oportuna nos referimos, ojalá llegaran cuando todavía están en la guarita de la mamá, ¿cierto? Desde el embarazo, por estos 1000 primeros días de vida que vimos, pero si no, lo máximo sería al año, ¿ya? Al año es como el plazo máximo de esta derivación para poder observar todo lo que tenemos que, que mirar aquí en estas pequeñas boquitas. Entonces, la leche materna no causa caries, la mala higiene y el consumo de azúcares sí. Y la clave finalmente va a ser, como les comentaba, el cepillado correcto con pasta fluorada desde que aparece el primer diente en boca, no ofrecer los alimentos azucarados antes de los 2 años, ni alimentos ni líquidos, que esto es súper común. ¿Qué pasa? Ya es muy común, porque incluso eh, tengo muchos pacientes que, eh, que que muchas veces piensan, no, es que yo le preparo el jugo, es súper natural, etcétera. Pero un bebé menor de 1 año no debería consumir jugos, ¿ya? Entonces, eh, son, son situaciones que ocurren a nivel cultural, ¿ya? Y que están bien condicionadas también a nivel social. Entonces, la idea de nosotros como profesionales es poder entregar información certera, cercana, de manera empática, para poder apoyar a estas familias y poder contribuir a una salud adecuada, ¿ya? Y como les comentaba, el control odontológico antes del primer año, sí o sí, ¿ya? En general, las derivaciones son escasas, ¿ya? Muchas veces los papás, mamás, llegan por, porque ven redes sociales y vieron que un bebé estaba en una consulta. eh, no es común la derivación al dentista tan pequeños, ¿ya? Y me he topado también con comentarios como, no solo, o sea, hasta incluso de colegas, como, ay, pero son tan chicos, ¿qué vas a ver? Y la verdad es que hay mucho que ver, hay mucho que ver, hay mucho que observar, hay mucho que hablar, ¿ya? Sabemos que, o sea, en esta ocasión yo me enfoqué en lo que es caries y maloclusiones, pero hay un mundo, un mundo odontológico por descubrir. Entonces, historia clínica, examen y consejería
por lo menos yo no me demoro menos de 30 minutos. Imposible, ¿ya? Porque hay mucha información que recaudar, mucho que mirar y mucho que decir. Entonces, es importante, las familias lo notan, eh, y una vez que uno ya les explica, la verdad es que adquieres como este compromiso de responsabilizarte por su salud oral. Entonces, asisten a los controles, uno va viendo cómo van creciendo estos bebés. eh, y cómo van cuidando sus dientecitos. Entonces, la meta en el fondo es lograr denticiones, salud oral en todo aspecto, ya de manera adecuada, porque todo lo que ocurra a nivel oral puede afectar la calidad de vida de nuestros pacientes. Así que con eso termino esta charla, tratando de apurarme. Muchas gracias. Ahí están mis datos, ahí está mi Instagram, odontología y lactancia, y les dejo mi correo también, javierabrandt@gmail.com. Estoy con un paciente, uno de mis pacientitos regalones. Así que espero que les haya gustado la charla y cualquier duda me pueden escribir, ningún problema. Les voy a contestar cuando apenas pueda. Que estén muy bien.